Conocer las diversas culturas es misión. Un mundo de formas, colores y símbolos que trascienden fronteras y épocas es arte. Arte y misión, arte y sonido. Musmi, arte sonoro. El podcast del Museo Misionero Intercontinental, disponible en todas tus plataformas de podcast y nuestra app MG Online. Hola a todos, padrinos, madrinas y público en general que nos acompaña. Soy Fernanda González, museógrafa y curadora del Museo Misionero Intercontinental, y les doy la bienvenida a nuestro podcast, Musmi, Arte Sonoro. Hoy estamos especialmente emocionados porque celebramos un año de transmisión. Hace 12 meses iniciamos este viaje sonoro en el que juntos hemos descubierto historias, tradiciones y piezas que nos acercan al arte y a la fe de distintas culturas. Nada de esto habría sido posible sin ustedes, quienes nos escuchan, comparten y mantienen viva la voz del museo. El Musmi te lleva a un viaje sin fronteras. Visita el Musmi, Museo Misionero Intercontinental. Vive el encuentro entre culturas. Gracias por acompañarnos en cada episodio y por ser parte de esta comunidad curiosa y apasionada por el arte y las misiones. Este aniversario también es suyo. Musmi, arte sonoro. Y para celebrar esta ocasión especial, este mes abordaremos un tema fascinante. Hubo un momento en la historia de México en el que dos advocaciones marianas, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios, dejaron de ser solo imágenes de devoción para convertirse en estandartes de ideologías opuestas dentro de un mismo conflicto. Entre rezos y batallas, la fe se mezcló con pólvora y la religión se transformó en un símbolo de resistencia. Hoy recordaremos aquel singular episodio en el que México fue testigo de la Batalla de las Vírgenes. Ambas eran Madre de Dios. En dos de sus advocaciones, la Virgen tenía miles de fieles que desde el siglo XVI se habían rendido ante sus milagrosas intercesiones. El pueblo, los indígenas y los mestizos se veían reflejados en la Virgen Morena. Los españoles admiraban a la tez rosada de la Virgen, a quien atribuían el triunfo de Cortés en 1521. La primera era la guadalupana, a la segunda le llamaban de los Remedios. Antes de introducirnos en este enfrentamiento simbólico, conviene recordar el origen de las dos advocaciones que marcaron el rumbo espiritual del México virreinal. La Virgen de los Remedios fue la primera en llegar al territorio, traída por los conquistadores junto a Hernán Cortés desde España. Su imagen acompañó las batallas durante la conquista y fue venerada tras la caída de Tenochtitlán. Pronto se consolidó como patrona de los españoles y símbolo del poder colonial, vinculada al orden establecido y a la legitimación de la autoridad europea en el Nuevo Mundo. También fue considerada protectora de los caminos y de las misiones, reforzando la expansión del cristianismo entre los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe, por su parte, tiene origen en México, en el Cerro del Tepeyac, donde se le apareció al indígena San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Su culto unía símbolos indígenas y cristianos, convirtiéndose en un referente espiritual para la población mestiza de la Nueva España y reflejando la identidad local del pueblo mexicano. Durante la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la proclamó patrona de los insurgentes, convirtiéndola en un símbolo de libertad y unión popular frente al dominio español. Del otro lado, los realistas reforzaron la veneración de la Virgen de los Remedios, entronizándola como la generala del ejército realista, bajo la protección del virrey Francisco Javier Venegas. Mientras la guadalupana representaba la identidad mestiza y la aspiración de un México libre, la Virgen de los Remedios simbolizaba la continuidad del orden colonial y la lealtad a la monarquía española.
La intensidad de la disputa llevó a hechos extremos y simbólicos. Diversos testimonios de la época aseguran que las imágenes de las vírgenes que eran capturadas por el bando contrario eran sometidas a juicios públicos e incluso fusilamientos simbólicos, tratadas como verdaderas prisioneras de guerra. Aunque hoy puede concebirse como un acto inverosímil, este ejemplo revela cómo los conflictos ideológicos de ambos bandos podían llevar a comportamientos desmedidos, incluso sobre figuras religiosas. En este punto, conviene aclarar un hecho fundamental. Cuando hablamos de las advocaciones marianas, no nos referimos a distintas vírgenes, sino a una misma Virgen María representada bajo diferentes nombres, historias y símbolos, según las necesidades espirituales y culturales de cada época y comunidad. La diversidad de advocaciones refleja cómo los pueblos han encontrado en María un símbolo cercano, protector y cargado de identidad. Sin embargo, en ocasiones el ser humano proyecta sobre estos símbolos sus propios conflictos, ideas o lealtades políticas, olvidando que en esencia se trata de la misma fe y amor. La historia de la batalla de las vírgenes nos recuerda que incluso los símbolos más sagrados pueden ser usados como banderas de poder, pero su significado profundo permanece. María sigue siendo para todos madre y guía más allá de las divisiones humanas. Con el triunfo de los insurgentes, la Virgen de Guadalupe se consolidó como un símbolo nacional y madre espiritual de México, mientras que la Virgen de los Remedios regresó a su santuario conservando un culto más limitado en nuestro país, aunque vivo entre ciertas comunidades. Ambas advocaciones nos recuerdan que la fe no es solo un acto de devoción, sino una expresión de identidad, historia y memoria, porque al final no hubo una guerra entre advocaciones, sino un momento en el que la espiritualidad del pueblo mexicano se convirtió en símbolo de lucha, esperanza y pertenencia. Musmi, arte sonoro. ¿Sabías que? Cuenta la leyenda que Ana María de la Campa y Cos, segunda condesa de San Mateo de Valparaíso, que pertenecía a una familia noble de gran influencia de la Nueva España, con extensas propiedades y un papel destacado en la vida política y social del virreinato, al no poder concebir, pidió a la Virgen de Guadalupe su ayuda y prometió darle su nombre a toda su descendencia, si su petición era escuchada. Después de su súplica, su linaje se extendió por décadas y todos llevan con orgullo el nombre Guadalupe. Esta leyenda, aunque proviene de tradición oral, es un ejemplo de cómo la guadalupana comenzó a arraigarse aún más en la identidad de la cultura mexicana, incluso en los círculos de la nobleza, reflejando su papel en la construcción de la nación naciente. Misioneros de Guadalupe en radio. MG Radio Misionera. Escúchenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web o en nuestra app MG Online. MG Radio Misionera. Misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Musmi, arte sonoro. El alma de los objetos. Nos encontramos en una época de cierre de ciclos y reflexión. Cuando las hojas caen y la naturaleza se prepara para el reposo, las grandes tradiciones de la humanidad nos recuerdan que todo al final es, en esencia, una promesa de renovación. En el rico universo espiritual de México prehispánico, este principio de la muerte como paso hacia la nueva vida y el sacrificio, como fuente de esperanza, se encarnó en una deidad fundamental, Xipetotec. Este mes, Musmi Arte Sonoro presenta una pieza que, aunque impactante en su forma, encierra la profunda riqueza de la visión mexica, la máscara de Xipetotec. Más que un objeto, es un poderoso símbolo de transformación. Xipetotec, cuyo nombre significa Nuestro Señor el Desollado, era una deidad fundamental,
Su culto estaba asociado directamente a la fertilidad terrestre y la regeneración, especialmente vinculada a la agricultura y a la cosecha del maíz. Se le consideraba el mediador del ciclo constante de la muerte y el renacer, similar al grano que debe morir en la tierra para germinar y dar fruto. Así, para los mexicas, la muerte no representaba un desenlace, sino un tránsito necesario hacia la nueva vida, concepto que difundían a través de sus creaciones rituales. La máscara elaborada en barro como una interpretación artística de la pieza original encapsula esta idea de transición y es contundente de manera visual. Exhibe un rostro humano, enmarcado y flanqueado por dos mitades de cráneo partidas. Esta composición, el semblante vivo entre los huesos divididos, representa la unión indisoluble entre la existencia y su fin, recordándonos que en la naturaleza hay ciclos de cambio permanentes. Por otra parte, su estructura evoca distintos planos de la realidad, uniendo el tono terracota del material con el ciclo de la creación. Cada detalle transmite la idea de regeneración, como si la obra contuviera el paso de lo antiguo a lo nuevo, de la muerte simbólica a la vida que florece. En suma, la máscara de Xipetotec trasciende la categoría de mero artefacto, cumple una función didáctica y moral, mostrándonos cómo los mexicas interpretaban el mundo y transmitían conocimientos esenciales sobre la naturaleza y la agricultura. Es un testigo silencioso de la visión de un pueblo que entendía la existencia como un ciclo constante de sacrificio y renovación, y que veía en el despojarse de lo viejo el camino hacia el crecimiento continuo. Hemos llegado al final, muchas gracias por acompañarnos en Musmi Arte Sonoro. Nos despedimos, no sin antes recordarles que se mantengan atentos a las actividades del Musmi que estaremos anunciando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Museo Misionero Intercontinental. Les deseo mucho éxito, nos vemos el mes que viene, hasta la próxima. El guión de este episodio fue escrito por Fernanda González con las voces de Víctor Bravo y Fernanda González y la realización por Anuar Ricardo. El podcast del Musmi Arte Sonoro es una producción de Misioneros de Guadalupe.